Y yo quería compartirles en esta noche algo Dios puso en mi corazón y que hace un tiempo también les compartí, pero ahora quiero darle un énfasis un poco diferente. Y está en Hechos el capítulo 9. ¿Ok? Entonces, como siempre digo, no, ahora ya no se dice abran sus Biblias, sino enciendan sus Biblias. ¿Ok? Entonces, enciendan sus Biblias en Hechos, el capítulo 9. Y vamos a ver sobre la vida del apóstol Pablo. ¿Okay? Algo que creo va a ser importante para nosotros ahora que termine el año y estamos a punto de comenzar un nuevo año. ¿Ok? Entonces, por favor, en Hechos, el capítulo 9, y dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El título de esta enseñanza es, ¿quién eres y qué quieres? ¿Quién eres y qué quieres? Y acá justamente ustedes ven el pasaje que Pablo, en esta época era Saulo, y le hace dos preguntas al Señor. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y la segunda en el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vamos a desarrollar en estos minutos estas preguntas que el apóstol Pablo le hizo a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Ahora, cuando Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le pregunta? Porque no lo conocía, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién eres, Señor? Cuando tú preguntas a alguien quién eres es porque no lo conoces, ¿cierto? Entonces, Pablo, en este momento, él no lo conocía. Pablo entendía lo que los cristianos estaban haciendo, en parte entendía. Los cristianos afirmaban, por ejemplo, de que Jesús era el Mesías. Los cristianos afirmaban de que murió por un sacrificio por el pecado, afirmaban que resucitó de los muertos. Pero Pablo no estaba de acuerdo con absolutamente nada de estas cosas, y ahorita vamos a ver la razón. Pablo sabía que los cristianos predicaban el evangelio de la gracia, y él creía en las obras de la ley. Por eso pensaba que era una herejía lo que los cristianos estaban realizando. Pablo conocía de Cristo, pero no lo conocía a él. Pablo conocía del evangelio, pero no conocía el evangelio. Y en esta noche vamos a explicar un poquito estos conceptos. Cuando Pablo se confrontó con Jesús en el camino a Damasco, el Espíritu Santo llenó su corazón, su mente y su entendimiento, y su disposición para con el Señor ahí recién cambió. Por eso él pregunta, ¿quién eres, Señor? Cuando él fue derribado, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, algo ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? La pregunta que yo les hago en esta hora también a ustedes es, ¿qué significa conocer a Cristo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuántos han conocido a Cristo? Levanten su mano. La pregunta es, ¿lo conoces de verdad? ¿Eres conocido? ¿Qué cosa significa conocer en la Biblia? En la Biblia, cuando tú ves la palabra conocer, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tú ves que dice la Biblia, y conoció a Adán a su mujer Eva. ¿Cierto? ¿Cuántos han leído con lo que dice eso? ¿No? Y conoció David a su esposa y tuvieron un hijo. O sea, cuando habla de conocer, habla de intimidad. No es simplemente conocer a alguien por su nombre, sino que está hablando de una relación, está hablando de una intimidad. En Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle. Y en Efesios 3, del 17 al 19 dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados
y cimentados, o sea que algo tan profundo que nadie lo pueda sacar, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, ¿ok? El amor de Cristo es algo que tú no lo puedes concebir en tu mente humana. Tú crees que conoces un poquito y descubres muchas cosas más. Tú crees que ya aprendiste algo y te das cuenta que mientras más aprendes te das cuenta que menos sabes. Porque es algo que excede, dice la palabra, que excede todo conocimiento. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. O sea, la palabra nos está diciendo que, o nos conlleva, nos impulsa a que conozcamos aquello que es desconocido para nosotros. Conocer a Cristo. ¿Qué significa conocer a Cristo? Quiero que tú conozcas algo que no puedes conocer por ti mismo. Lo conoces porque repetiste una oración hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 2 meses, porque levantaste tu mano, porque pasaste acá al frente. ¿Eso significa conocer a Cristo? La pregunta también sería, ¿los cristianos en el primer siglo conocían a Cristo? ¿Qué diferencia hay entre los cristianos del primer siglo y entre nosotros? ¿Qué diferencia hay entre aquellos cristianos que eran sentenciados a muerte? ¿Qué hay con aquellos cristianos que estaban todo el tiempo allí predicando la palabra y los perseguían y los metían a la cárcel y los exponían al circo romano y eran devorados por los leones o eran crucificados a lo largo de toda una ciudad? ¿Ellos conocían a Cristo? ¿Conoces tú a Cristo? ¿Qué diferencia había entre ellos y entre nosotros? La Biblia dice que ellos morían cantando. Tú has visto la historia y hasta las películas. A los mártires, a estos cristianos, se los veía cantando mientras eran crucificados, mientras eran lanzados ahí en el circo romano para ser torturados o ser devorados por los leones. ¿Cómo ha cambiado en este tiempo nuestro cristianismo en cierta forma, no? Porque ahora como que soy cristiano, pero si me es favorable, soy cristiano si las cosas me van bien, pero cuando las cosas no me van tan bien, entonces como que cuestiono hay veces mi cristianismo. No vengo a la iglesia, no, pues ¿por qué no vienes a la iglesia? No vengo a la iglesia porque no me saludaron en mi cumpleaños. Hola. Mira a la persona a tu lado y dile, yo conozco a alguien así, dile. ¿No? No, que no voy a la iglesia porque no me saludó el pastor. No voy a la iglesia porque tuve que lavar ropa. ¿Y por qué no le hablaste a Cristo? No, porque me dio vergüenza, porque si le hablo de Cristo, no, me va a mirar mal y se va a ofender conmigo. Y entonces, si nosotros comparamos nuestro cristianismo, como que nuestro cristianismo en este tiempo se ha vuelto muy light, ¿no? Bastante ligero y según la conveniencia. Hermanos, estamos viendo, Pablo le pregunta a Jesús, Señor, ¿quién eres? Porque no lo conocía. La pregunta en esta noche, que te hago a ti en esta noche, ¿tú también lo conoces? ¿Qué has perdido por ser cristiano? Porque en este tiempo, por lo general, se enfatiza lo que ganamos por ser cristianos, ¿verdad? Y todo lo que normalmente se enfatiza en el cristianismo en este tiempo, ¿no? Ven a Cristo para que seas salvo, ven a Cristo porque te va a sanar, ven a Cristo para que tengas dinero, ven a Cristo porque tu matrimonio se va a arreglar, ven a Cristo porque tus hijos se van a portar bien, ven a Cristo para que encuentres esposo, para que encuentres esposa, ven a Cristo para que seas feliz, ven a Cristo para que las cosas te vayan bien. Y nos convertimos como vendedores del evangelio. Nos convertimos como marqueteros del evangelio para atraer a la gente, para que venga a Cristo para que te vaya bien en la vida. Pero eso significa conocerlo. Y erróneamente se enseña a la gente que todo se centra en nosotros. Y que si buscamos a Cristo, nuestra vida va a ser 100% buena y bendecida. Ahora, yo no niego que esto es verdad, que Dios nos ama, que desea darnos buenas cosas. No lo negamos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Lo enseñamos, lo predicamos, lo reafirmamos, eso es verdad. Hermanos, pero eso no es el centro. Las cosas no giran en torno a nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Las cosas no giran en torno a nosotros. Dios me hizo a mí, te hizo a ti. Dios hizo todas las cosas para la gloria de su nombre. ¿Amén? Dios hizo todo para su gloria. Y debido al pecado, Satanás distorsionó eso, quitó el enfoque de la gloria de Dios para que el hombre se fije en sí mismo. El hombre caído se fija en sí mismo. Cristo viene a nuestros corazones, pero ahora todo el tiempo hay una lucha constante
entre lo que yo quiero lograr en mi propia vida versus lo que Dios quiere lograr en mi vida. Y muchas veces nos volvemos ególatras o egocentristas. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a nosotros. Entonces la primera pregunta es, Señor, ¿quién eres? Y la segunda pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque tenemos que entender, y esto yo lo enseñé hace un tiempo atrás también en la iglesia, el apóstol Pablo tenía una sobreconfianza en lo que él había logrado, en todos sus méritos, en todas las cosas que él había logrado a lo largo de todos los años. En Filipenses 3, del 4 al 6, dice lo siguiente: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. O sea, Pablo tenía su vida resuelta. Pablo tenía toda la vida resuelta, todos los estudios, todo el currículum y todo lo que él había logrado. Él hubiese podido seguir su vida como estaba sin ningún problema. ¿Por qué? Porque él había puesto su confianza en su habilidad humana, en su religión, en su celo, en su linaje, en su raza, en su rango, en su propia justicia. Y entonces podemos ver como un cuadro por acá. Si Gaby me puedes ayudar, por favor. Gracias. Y miren este cuadro de ganancias y pérdidas. Y acá Pablo está diciendo, según lo que hemos visto, que estaba circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, irreprensible. Y en otro pasaje de la Biblia también dice que era un alumno de Gamaliel, que era el más connotado rabino en ese entonces, y él fue educado a los pies de este gran rabino. Por lo tanto, Pablo se jactaba y para él eran todas estas cosas ganancias y para Pablo era pérdida Jesús y los cristianos. Por lo tanto, para Pablo todo esto era ganancia. Imagínate un libro de contable de pérdidas y ganancias. Para Pablo era todo eso pérdida, pero dicho, Jesús era pérdida y todo esto era ganancia. Eso era lo que él sinceramente creía. Eso era lo que sinceramente o sea, no es que él lo hacía de malo, sino que él pensaba. Hay un dicho que dice una conducta equivocada está basada en una creencia equivocada. Por lo tanto, la conducta errada de Pablo se daba porque él creía que eso estaba bien cuando estaba totalmente mal. Todo esto, él se afanaba y él se afirmaba en la vida en todas estas cosas, en todo lo que él había logrado. Circuncidado al 8º día y no como otras personas que ya de adultos se circuncidaban, del linaje de Israel y todas estas cosas que eran para él de sentirse orgullo. Entonces, Pablo creía que era salvo por sus privilegios, que era salvo por guardar la ley, por sus logros religiosos, y de pronto, en Hechos el capítulo 9 leemos de que Cristo irrumpe en su vida, de un momento a otro. Cuando Pablo estaba haciendo todo lo contrario. Pablo estaba yendo a perseguir a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Pablo estaba detrás de ellos con toda su fuerza para poder destruir el cristianismo en su celo que él tenía. Y de pronto viene Cristo a su vida y le hago a la fiesta. ¿Tú te puedes imaginar la vida de Pablo? Yo creo que en este tiempo también hay personas que se creen justas en sus propios ojos. Se creen súper confiados de sus logros, con un excelente plan de vida de acá a 20 años en todas las áreas. Y se sienten, por así decirlo, realizados. Se sienten satisfechos de sus propios logros. O de repente tú tienes cristianismo, un cristiano por una cantidad de años en la vida y te sientes tranquilo por los logros obtenidos, te sientes que Dios te ha bendecido, prosperado y no cambias tu vida por nada. ¿Tú qué harías si Dios irrumpe en tu vida y te cambia tus planes? ¿Tú qué harías si tú estás yendo para acá y yo la hago y soy súper bendecido en todas las áreas de mi vida y ahora Dios te dice, no, ahora yo te quiero por acá? Porque tú no sabes el plan de Dios a dónde te va a conllevar. Dios viene y te cambia los planes. Isaías 46 dice
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, ¿qué cosa dice? Mi plan permanecerá, ¿y qué más? Y haré todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque Dios es caprichoso. Porque Dios quiere aguarte la fiesta. Sí, te quiere aguar la fiesta, ¿sabías? Hay veces Dios te quiere aguar la fiesta. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mejores que tus planes y mis planes. ¿Amén? Porque yo me voy a equivocar, tú te vas a equivocar, pero Dios no se va a equivocar. Por lo tanto, dice, haré todo lo que yo quiero. Mi plan prevalecerá frente al tuyo. Y acá está Pablo y de repente se le presenta a Cristo quien le cambia los planes, su agenda, su propósito y todo lo que él tenía en mente hasta ese momento. Y seguimos en Hechos el capítulo 9, versículo 8, dice lo siguiente. Entonces Saulo se levantó de tierra, mira, y abriendo los ojos, ¿qué dice? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo, antes de mostrarte tu llamado, voy a tener que dejarte ciego. Es que la forma en la que tú ves las cosas, Pablo, la forma en que tú ves la vida, tus prioridades, tus metas, tu agenda, tus planes y objetivos que tienes, a mí no me sirven, Pablo. Tus pensamientos, Pablo, no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Pablo, mientras tú sigas con la forma y el enfoque que tienes en la vida, eso va a ser un obstáculo para que lo que yo quiero lograr, porque mi plan es el que va a permanecer, porque mis planes son perfectos, Pablo. Tus planes están basados en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, en tus ambiciones, en tus caprichos, en tu razonamiento, en tus conclusiones, que a pesar que pueden parecer lógicos y asertivos, a mí no me sirven. Así que mejor te voy a dejar ciego, porque quiero formatear tu disco duro y cuando te devuelva la vista, ahí voy a mostrarte tu llamado. Y Pablo se quedó ciego, se quedó totalmente imposibilitado de hacer algo en la vida. Porque es un proceso en el que Dios empieza a revelarse a tu vida quién es Él. Y cuando Dios empieza a revelar quién es Él, luego empieza a mostrarte su llamado. Pero entre que empiezas a conocerlo y entre revelarte el llamado, viene un proceso de ceguera como le vino a Pablo. Y en ese proceso de ceguera está implicando de que tiene que tener toda su dependencia en el Señor, porque un ciego tiene que depender de otros, no se puede valer por sí mismo. Pero era necesario que Pablo pierda la visión para que Dios le dé una nueva visión. Era necesario que Pablo pierda la posibilidad de ver, porque lo que él veía era lo que está delante de sus ojos, pero Dios veía como Dios trascendente todas las cosas que estaban en el futuro. Nosotros vemos acá, Dios ve más adelante, el pasado, el presente y futuro, por lo trascendente que es Él. Y Pablo estaba viendo todos sus logros, todos sus pergaminos, y él se basaba en quién él era, y Dios le decía, a mí no me sirve nada de lo que tú eres. Por lo tanto, tengo que dejarte ciego para que tú compruebes de que yo voy a hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y lo que tú pensabas a mí no me sirve. Y hay veces Dios nos cambia la vida. Dios cambia nuestros planes. Dios cambia nuestra vida de formas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y cuando continuamos leyendo en Hechos 9, del 10 en adelante, dice lo siguiente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Cómo Dios está cambiando su corazón de él? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se dan cuenta el llamado? Cómo Dios le está revelando el llamado a Ananías para que Ananías se lo comunique a Pablo. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, fue ciego,
por un momento para que Dios lo renueve internamente y luego se le caen las escamas de los ojos y por primera vez ve a Cristo como nunca antes lo había visto, como lo más valioso, como la perla más preciosa, como el tesoro escondido, guardado tan celosamente, como algo tan valorado, como lo más preciado para cualquier persona. Y luego sus prioridades cambian drástica y dramáticamente. Y en el versículo 7 dice, de Filipenses 3 dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿A qué cosa se refiere? Miren a qué cosa se refiere. O sea, en otras palabras, ahora, con la nueva visión que Pablo tenía, ¿no? Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora son pérdidas. O sea, ahora, circuncidado al octavo día, pérdida. Del linaje de Israel, pérdida. De la tribu de Benjamín, pérdida. Hebreo de hebreos, pérdida. Fariseo, pérdida. Perseguidor de la iglesia, pérdida. Irreprensible, pérdida. Alumno del más famoso rabino, pérdida. Y como ganancia, ahora tenía solamente a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo cambia Dios el corazón de este hombre? ¿Cómo cambia lo que él tenía en su mente por años, desde los 5 años en el cual él era formado, con esas costumbres, con esa tradición, con ese celo religioso? Y ahora de un momento a otro, en un instante, Dios cambia su corazón, le revela quién es él y luego le muestra su llamado. O sea, Dios hace un intercambio en el corazón de él. Lo que era ganancia se convierte en pérdida y lo que era pérdida, Cristo, se convierte en ganancia para él. Y Jesús le estaba haciendo ver a Pablo que antes de mostrarle su llamado, tenía que cambiar el corazón de él. ¿Amén? ¿Y cuántas veces Dios tiene que cambiar nuestro corazón? En el Salmo 139 dice lo siguiente, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y sabes que a veces Dios tiene que hurgar dentro de nosotros, porque hay cosas que no le agradan al Señor. Y el Señor tiene que hurgar y sacar, esto nos conviene, esto tampoco, y Dios tiene que limpiar, examinarnos. Esa es una oración que todo cristiano debe hacer todos los días en sus propias vidas. Yo, antes de ser pastor, era economista. Trabajaba en un banco de prestigio, tenía sueldo, 2 gratificaciones, tenía repartición de utilidades, tenía seguro médico, club y varios otros beneficios. Inclusive había ingresado a un área donde había bastante expectativa de desarrollo profesional, en la cual yo me estaba empezando a involucrar. Tenía a mi esposa con 2 pequeñas hijas y saben que yo pensaba que no necesitaba más. Yo pensaba que ya esta es mi vida. Yo voy a seguir ahí hasta que me jubile. Era cristiano, dirigía las alabanzas en la iglesia donde me congregaba, pero no lo conocía. Al poco tiempo mi hogar se derrumbó. Ustedes se han escuchado bastantes veces el testimonio de lo que nos ocurrió a mi esposa y a mí. Mi esposa se fue de la casa. Mis hijas eran pequeñas. Mi esposa se fue con las niñas, con el frigidero, la cocina, la lavadora, las cosas. Me quedé solamente con la cama y con la TV allí. Transcurrió 1 año y medio de mi vida. ¿Y saben qué? En ese año y medio de mi vida fue como que Dios me dejó ciego. Porque yo como que perdí el norte, como que perdí el horizonte, como que perdí y era necesario. Sí era necesario, porque Dios quería trabajar dentro mío. Dios estaba transformándome de adentro hacia afuera. Tony, así como estás, tú no me sirves, no me eres útil para mis propósitos. Dios comenzó a tratar mi carácter, me hizo ver mi orgullo, me hizo ver que yo no era el esposo ni el padre que Él quería que yo fuera. Me hizo ver mi hipocresía, que mi vida cristiana solamente era apariencia. Yo era como Pablo, era religioso. Conocía la palabra desde pequeño. Conocía los versículos de memoria, iba a la iglesia, cantaba las alabanzas, pero todo era una farsa. ¿Y saben qué? Dios tuvo que dejarme ciego, ¿saben para qué? Para humillarme. Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes.
Y Dios comenzó a humillarme, a humillarme, a humillarme. Y Dios me hizo reconocer y darme cuenta que si Dios no edifica la casa, en vano yo trabajo. Y de que Él tiene que ser el estandarte de mi vida y de mi familia. Por otro lado, mi esposa también, Dios comenzó a hacer una obra en el corazón de ella de una forma hermosa. Ella también ha contado parte también del testimonio acá en la iglesia. Yo perdí el trabajo en el cual estaba, perdí los sueldos, perdí la gratificación, la repartición de utilidades, perdí el club, perdí todo. Me fui a los Estados Unidos y Dios seguía ahí tratando con mi carácter, que era muy difícil. Y Dios seguía tratándome. Había cosas muy altas que tenían que ser bajadas, cosas muy bajas que tenían que ser levantadas, había cosas muy chuecas que tenían que ser enderezadas, había cosas muy, tenían que ser alisadas, muchas cosas que Dios tenía que sacar de mi vida, la aspereza y muchas otras cosas más. Y cuando regresé de los Estados Unidos, nos comprometimos con mi esposa a comenzar de nuevo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a dejar de lado el orgullo. Y al poco tiempo de ahí, Dios empezó a mostrarnos nuestro llamado para servicio, para el ministerio de la obra de Dios. Yo traté de postular a otros empleos en otros bancos y Dios me cerró la puerta y todas las puertas me las empezó a cerrar porque Dios tenía otra cosa para mí. Y yo quería que sea lo mismo, basado en mi experiencia como Pablo, basado en su resumen, basado en la experiencia, basado en el currículum. Yo ahora pensaba, ahora yo también voy a hacer lo mismo. Y Dios me dijo, no, esa no es la forma que yo tengo las cosas para ti. Yo tengo para ti otros planes que son mejores que los tuyos. Yo tengo para ti otra forma. Y Dios empezó a mostrarme. Y sabes que cuando tú lo empiezas a conocer, te das cuenta que el llamado de Dios para tu vida, tú recién lo empiezas a comprender. Y recién yo empecé a comprobar, versículo 7 de Filipenses 3, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el siguiente versículo aún lo reafirma más, dice el versículo 8 de Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta palabra es bastante fuerte y en el original, en el griego, significa excremento, estiércol. O sea, para Pablo, todos sus logros, todo lo que él había logrado, no se comparaba en nada, dice, con la excelencia de conocerlo a él. Pablo tanto se había afanado en sus logros, tanto se había empeñado en hacer todo lo que él había logrado y pensaba que eso iba a ser el legado que iba a tener en la vida. Pero ¿saben qué? Si ese hubiese sido el legado del apóstol Pablo, no lo conoceríamos como el apóstol Pablo. Pero Dios tuvo que cambiar todo en él para que el legado de él sea un legado espiritual que perdure por las generaciones. Y si ahora nosotros conocemos el Nuevo Testamento y toda la sabiduría de Dios que hay para nuestras vidas, es porque un hombre fue tocado por el Señor. Dios irrumpió en su vida, le cambió totalmente los planes, cual ni siquiera se imaginaba. Y recién Dios empezó a mostrarle también su llamado. Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Cuáles son las cosas a las que en estos tiempos tú te aferras? ¿Cuáles son tus pergaminos? ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuál es tu currículum? ¿Cuál es tu resumen? ¿Tú te apoyas en eso, en tu carrera, en tu título, tu dinero, tu posesión, tu estatus? O sea, todas aquellas cosas de las que tú te podrías jactar y enorgullecer el día de hoy, son aquellas cosas que para Pablo eran basura. Y muchas veces nosotros nos enfrascamos en querer lograr eso en la vida. No digo que no lo hagas. Estudia, trabaja, esfuérzate, pero ¿sabes qué? Eso solamente es una plataforma para lo que Dios quiere lograr para ti. Eso no es el fin en sí mismo. Cualquier cosa que hagas no es el fin en sí mismo, es un medio. ¿Es un medio para qué? Para que puedas lograr sus propósitos y su llamado ahí en el lugar donde tú te encuentras. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente: en esta vida, Pablo siempre va persiguiendo a Cristo. 12 veces se le menciona en el Nuevo Testamento persiguiendo a Cristo para destruir el cristianismo. Pero ahora persigue a Cristo para identificarse con él. Qué bonito, ¿no? Está persiguiendo al cristianismo, persiguiendo a Cristo, persiguiendo a los cristianos. Pero ahora dice, persigue a Cristo
para identificarse con Él. Y en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 3 y 14, dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como yo les dije también hace un tiempo atrás, yo estaba orando y meditando en este pasaje, y de pronto entré a una página donde se estaban dando una gran conferencia con muy grandes oradores a nivel internacional, una convención importante que no voy a decir dónde va a ser. Y ahí se estaba dando y fulano de tal, con tal pergamino, presidente de tal misión, y presidente del directorio de tal, y orador en tales seminarios, y un montón de cosas, y todos ahí, y magíster en tal cosa, y director de tal ministerio cristiano, y es un montón de pergaminos y todo eso. Y todas aquellas cosas de los grandes conferencistas de fulano de tal, presidente tal. ¿Y saben qué? Estaban todos estos nombres de todos los predicadores con sus grandes logros y títulos, pero yo no encontraba por ningún lado el nombre de Cristo. O sea, se estaba enfatizando, como vimos hace un rato, lo que para Pablo era pérdida. Y todo eso se enfatizaba en esa columna de cada una de esas personas, pero yo no encontraba por ningún lado la palabra Cristo. Hasta que Dios empezó a mostrarme en mi corazón cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo lo que está delante. Cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no es, olvida el dolor que te han hecho, olvida la amargura que has sufrido, olvida aquellas cosas que has padecido desde niño, porque muchas veces nos han enseñado que a eso se refiere ese pasaje de la vida. No se refiere a eso. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, Pablo está diciendo, olvidando todo aquello que para mí ahora es basura. Olvidando todo mi currículum. Yo no me afano en el currículum. Yo no me afano en aquello que yo pensaba que me iba a lograr en la vida, que me iba a dar beneficio en la vida. Para mí eso ya no es lo más importante. Para mí lo más importante es Cristo y el llamado que Él tiene para mi vida. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza en esta noche que yo quería darles a ustedes. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Se refiere a que tú dejes atrás lo que para Pablo era basura, que no le des la importancia. Eso antes a él lo definía. Tú no eres definido por los logros que tú tienes en la vida. Tú eres definido por la excelencia de conocerlo a Él. Eso es lo que define tu vida como cristiano. Y al final de cuentas, eso es lo que va a valer para nosotros. Y luego dice, me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamado? Y acá hay dos aspectos del llamado. Porque el aspecto primario o inicial del llamado tiene que ver con lo que tú también y yo tenemos que hacer. Y será predicado el evangelio del reino, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y me seréis testigos. Ese es el llamado primario que tú y yo tenemos como cristianos. Hay gente que dice, ay, pero en esta iglesia no hay ministerio de artes plásticas que a mí me gusta, entonces me voy a otra iglesia donde sí hay, porque ese es mi llamado. Ay, que en esta iglesia no, porque en esta iglesia usan todos el pelo corto, yo uso el pelo largo y uso tatuajes, me voy a una iglesia donde hay tatuados. O sea, pensando que ese es su llamado. Tu llamado es predicar el evangelio. Tu llamado es hacer discípulos. Tu llamado es ser testigo de Cristo. Ese es tu llamado. Ese es un llamado fundamental que todos nosotros estamos involucrados. Para eso no tienes que recibir confirmación, no se te tiene que aparecer un ángel, no te tienen que dar profecía, nadie tiene que echarte una oradita. Para esas cosas tú solamente lee la Biblia, obedece lo que la palabra dice y punto. Y el segundo aspecto del llamado dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso tiene que ver con el premio que recibamos cuando estemos en su presencia. El llamado inicial de predicar el evangelio acá en esta tierra y el llamado supremo cuando estemos allá en su presencia. Y el apóstol Pablo justamente en el libro de Filipenses está corriendo porque dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, mis logros, mi currículum, todo, yo me extiendo a lo que está delante. Está corriendo.
Y en el libro de 2 de Timoteo se ve cuando acaba la carrera y dice lo siguiente, 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. ¿Qué más dice? He acabado la carrera que en Filipenses estaba corriendo y he guardado la fe. Qué lindo, ¿no? Y esa es la carrera, hermanos, a la que todos nosotros estamos. Amén. Dice la palabra, he peleado la buena batalla, porque hay que pelear la batalla. La buena batalla de la fe. Y tienes que pelearla. Y la vida cristiana es una constante batalla, una constante lucha. Y tienes que estar y tienes que esforzarte. Y no tienes que darte por vencido. Y el enemigo está tentándote y las pruebas vienen a la vida, las dificultades y todas las cosas a las que somos expuestos vienen a la vida. Pero el apóstol Pablo está diciendo, yo he peleado la buena batalla. Y no solamente la he peleado, pero ahora he acabado la carrera. Llegué a la meta. Pero va a llegar un día en que tú y yo vamos a estar iguales. Que podamos decir, como él lo dijo, he llegado a la meta. Y he tenido dificultades, sí, pero he llegado a la meta. Y luego dice, he guardado la fe. O sea, no me he apartado ni a la izquierda ni a la derecha, no he retrocedido, he permanecido. Me he visto tentado a ceder, sí. Me he visto tentado a desanimarme también. Pero he permanecido, he guardado la fe. Estoy íntegro delante de Dios. Y ese es también tu llamado. Ese es el llamado de Pablo y también es nuestro llamado. No me he movido de mis convicciones, no me he apartado ni a izquierda ni a derecha. He sido fiel del llamado de Dios para mi vida. Y el versículo 8 de 2 de Filipenses 4. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Ese es el llamamiento supremo del creyente. Ese debe ser tu anhelo. A eso tú y yo tenemos que apuntar. Está empezando el 2017 en unos días. Hermanos, con el amor de Dios les digo, no te aferres a tus logros, porque eso es efímero. En cualquier momento puedes perder lo que tú tienes. Ahora puedes estar acá, mañana puedes estar acá, porque la vida es un círculo que da vueltas constantes. Y si tú te afanas en lo que tú tienes o en tus logros, tú te vas a dar cuenta que de pronto los puedes perder. Si tú te defines por lo que tú tienes o por los logros, como el apóstol Pablo, de repente Dios te va a cambiar la vida de una manera dramática. Y te va a hacer entender realmente cuáles son las prioridades correctas que tú tienes que tener en la vida. Por eso mi llamado y mi exhortación en esta noche para todos ustedes es que se concentren en lo que Dios tiene para sus vidas. En predicar el evangelio, en el casa, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Anda y cumple tu llamado. Ese es tu llamado. Y cuando te llegue la hora, porque a todos nos va a llegar la hora, tú también podrás decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, a mí también me espera la corona de justicia, la cual el Señor me dará a mí en aquel día. Es que nuestra vida como cristianos es una vida trascendente. No es solamente acá. Tú piensas solamente en este espacio pequeño que tienes de vida. Pero el tiempo de vida es así tan pequeño comparado con la eternidad, donde vamos a vivir con el Señor por siempre. Pero preparémonos para la eternidad. Preparémonos para la eternidad, porque esta vida es tan pequeña. La vida es como un polvito así en el viento, comparado con la eternidad de Dios. Y esa eternidad de Dios es donde nosotros tenemos que apuntar. No solamente vivir por esta vida, no solamente vivir por lo temporal. Amén, si eres bendecido, si eres prosperado, gloria a Dios, disfrútalo. Pero eso no es el centro. Eso no es lo más importante. Que esta enseñanza sea una exhortación para que cuando comience el 2017, comencemos con buen pie, poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Poniendo nuestras prioridades en orden. Que uno dice, ¿no? Voy a hacer cambios, a partir de 2017 voy a hacer esto, voy a hacer ejercicio, voy a orar, voy a hacer un montón de cosas. Hay un dicho que dice, ¿no? Que nuestras resoluciones del año nuevo duran lo mismo que dura el árbol de Navidad. A comienzo de enero lo guardas y hasta el siguiente año. Que no sea así. Lo que tengamos resoluciones firmes, fuertes, resoluciones que perduren a lo largo del tiempo. Porque eso es lo único que transforma el carácter. Y lo único que nos asemeja a Cristo. Entonces, 2 preguntas. Señor, ¿quién eres? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntate esas 2 preguntas también tú. Háztelas. Señor, ¿quién eres? Señor, ¿te conozco? Y luego, Señor, ¿qué cosa quieres de mí?
Sería bueno que te preguntes en esta noche, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? Pablo le dijo, ¿qué cosa quieres que yo haga? Y luego Dios le mostró todas las cosas que en la palabra se muestran que él cumplió. Porque fue fiel al propósito y al llamado de Dios para su vida. ¿Cuántos quieren ser fieles al propósito y llamado de Dios para sus vidas? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Acompáñenme en oración en esta noche. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Padre amado, por lo tan maravilloso y bueno que has sido con nosotros en este año, Señor. Gracias, Señor, porque nos has guardado, porque nos has protegido. Gracias, Señor, porque nos has dado tantas cosas materiales, Señor. Pero por sobre todo las cosas espirituales que has hecho en nosotros también, Señor. Gracias, Señor, porque te conocemos, Señor, en mayor profundidad, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú permites que te conozcamos más, Padre amado. Gracias, Señor, porque en la medida que nos acercamos a ti, en la medida que estudiamos y leemos tu palabra, tú nos permites el privilegio de conocerte un poco más, Señor, en una nueva faceta, en una nueva dimensión, de una manera más íntima y personal, Padre Santo. Yo te pido, Dios, en esta hora que mis hermanos aquí presentes, cada uno, Señor, pueda conocerte de una forma más íntima, más personal. Que cada uno pueda conocerte como tú quieres que te conozcan, con intimidad, Padre Santo. En una relación íntima, estrecha, cercana, Padre amado. Y que cada día esa relación pueda profundizarse, Señor amado, contigo, Señor. Padre amado, revélate a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y que cada uno pueda decir en el 2017, yo conozco a Cristo porque tengo intimidad con Él. Porque soy uno con Él. Que cada uno en el 2017 pueda decir, Padre amado, Señor, yo conozco y cada día te estoy conociendo más y quiero conocerte más. Y que luego cada uno también pase por la siguiente fase, Señor, en este nuevo año de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La labor que tú me pidas por hacer, yo la voy a hacer, Señor. Al lugar donde tú me pides que vaya, yo voy a ir, Padre Celestial. Las palabras que quieres que yo diga, yo las voy a decir, Señor amado. No permita, Señor, que nos enfrasquemos, Señor, en nuestros logros. Entender que todo eso es una plataforma, que es un medio y no un fin en sí mismo, Padre amado. Un medio para lograr tus propósitos para nuestra vida, para cumplir el llamado que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Muéstranos, Señor, cuál es también ese llamado, Padre amado. Que cada uno se levante acá como evangelista, como predicador, como discipulador. Que cada uno se levante, Padre Celestial, a hablar de ti a donde se encuentre, Padre. Levanta gente osada, Señor, valiente, aguerrida, que no tenga temor ni prejuicios para predicar ni proclamar las buenas cosas que tú haces. Levanta, Señor, en esta iglesia, hombres y mujeres, Señor, evangelistas, piadosos, que lo que más amen, Señor, sea tu palabra, lo que más odien sea el pecado. Y que estemos listos, Señor, para conquistar el Perú. Que estemos listos para conquistar los barrios. Que estemos listos para conquistar, Señor, diferentes lugares donde nos encontramos, en el trabajo, en los estudios y en cualquier esfera de nuestra vida, Padre Santo. Levanta, Señor, hombres, mujeres así, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia hermosa, Padre Santo. Por hombres y mujeres que te aman y quieren de verdad, Señor, que algo pase en sus vidas importante, Señor. Tú eres esa perla preciosa para nosotros, Señor. Y en esta noche te agradecemos